Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador de la web eldividendo.com, y hoy estoy aquí con vosotros con un tema que, que muchas veces es complicado, hay diversas opiniones y pues hoy lo vamos a tratar. Es el efecto de la emisión o de la recompra de acciones. Antes de nada, el disclaimer habitual. Recordad que todo lo que veáis en este canal, en este vídeo, es a título informativo, divulgativo y educativo. Los ejemplos que ponemos nunca son una recomendación de compra, de venta o de mantener de ninguna empresa ni de ningún activo financiero. Recordad que siempre sois vosotros los responsables de vuestras inversiones. Es muy conocido dentro del mundo de la inversión, empresas que, tratan como una forma de pagar a sus accionistas la recompra de acciones. Esto es algo que es habitual, sobre todo en Estados Unidos, aunque ahora en España, la verdad que se está poniendo un poco más de moda y estamos viendo empresas como Repsol o Santander, la banca en general, que están comenzando con estas recompras y con esta forma de remunerar a los accionistas. La base principal de una operación que lo que hace es variar el capital social de la empresa, pues es doble. En el primer caso, lo que queremos hacer cuando emitimos nuevas acciones es ampliar el capital que tiene la empresa sin acudir a deuda bancaria o deuda en forma de bonos. Es decir, la empresa necesita unos recursos para afrontar una inversión, tapar un agujero negro, para lo que sea, la empresa necesita un dinero, bien sea porque no quiere o no puede afrontarlo esto con deuda, decide ir a los mercados, a los accionistas principales y hacer una emisión de acciones. En el caso de las recompras, es justamente lo contrario. La empresa estipula que tiene un dinero de más y en lugar de pagarlo en forma de dividendos, la empresa lo que decide es recomprar sus propias acciones. Va a haber menos acciones y por lo tanto el accionista que no hace nada lo que va a hacer es aumentar un poquito la participación en la empresa. Un ejemplo, imaginemos una empresa que tiene 1 millón de acciones y nosotros tenemos simplemente un 1%. Entonces tendríamos 10.000 acciones. Con esas 10.000 acciones de esa empresa nosotros tenemos el 1%. Imaginemos que la empresa tiene un exceso de dinero muy grande, mucha caja, y decide recomprar el 10%. Entonces se van a quedar 900.000 acciones. Entonces, si nosotros no hemos hecho nada, seguimos teniendo nuestras 10.000 acciones, es decir, un 1%, pues automáticamente nosotros ya no tenemos un 1%, sino que tenemos un poquito más. Y en este caso tendríamos un 1,11 periodo puro, ¿no? O sea, hasta el final de las acciones de la empresa. Y lo que va a suceder es que sea cual sea el BPA, pues este BPA va a aumentar en torno al 10% por el simple hecho de que hay menos acciones. Esto todo en teoría, y cuando hablamos de una empresa que no cotiza, pues lo podemos hablar con una empresa así, lo podemos hablar con una casa o con una cosa y todo el mundo, yo creo que cualquiera lo entiende perfectamente y todo esto es maravilloso y todo es tranquilo. Pero en el momento en el que entramos en el mundo bursátil, pues todo esto se descalabra y entran ya a la valoración de emociones, de problemas, todo el mundo de sentimientos y pánicos que hay en el mundo bursátil y por lo tanto los efectos que esto tiene sobre la cotización y sobre el valor real de las acciones pueden ser terribles, ¿no? Por un lado, nosotros que somos inversores y lo que estamos es hacer una correcta asignación de capitales, lo que vamos a buscar es que la empresa haga unas recompras pagando al menos no más de un 10-15% el valor intrínseco de las acciones. ¿Por qué es este número de un 10 o un 15%? Bueno, pues porque si a nosotros nos entregaran ese dinero como efectivo, como un dividendo extraordinario, pues al final lo que nosotros tendríamos sería un peaje fiscal y más o menos como va a ser de los entornos, pues dependiendo del país y bla, 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 pues en el entorno del 20%, pues más o menos, mientras la empresa pague no más de un 15% de ese entorno del valor intrínseco de las acciones, nosotros salimos beneficiados. Por lo tanto, cuanto más abajo del valor intrínseco compre una empresa las acciones, y lo lógico es que lo haga por debajo de su valor intrínseco, pues más beneficiados vamos a salir los que nos quedemos. Y, por el contrario, si la empresa empieza a pagar por encima del valor intrínseco,
lo que vamos a hacer es que el que sale beneficiado es el que le vende a esos precios a la empresa las acciones. Esto, lógicamente, nunca se sabe, porque como no sabemos lo que va a hacer el BPA y no sabemos lo que va a hacer la cotización, pues lógicamente es un poco una ruleta y hay que los mercados, como nos basamos más en la cotización que en el valor intrínseco, en el BPA y en el flujo de caja libre, que es mucho más difícil de calcular y mucho más difícil de encontrar y de llegar a un consenso, pues nos vamos a lo fácil de la cotización. Y esta cotización nos puede resultar muy engañosa por efectos que voy a comentar después. Pero la realidad es que las recompras han de hacerse ahí. A mí, como inversor a largo plazo, aunque no sea profesional, sea amateur, me gustan ver esas recompras de acciones a no más del 15-20% del valor intrínseco que tiene la empresa. Cuanto más alto, peor va a ser, y es donde quizás nosotros un poquito más nos tengamos que fijar. Y cuando vemos muchas empresas que hacen programas de recompras con precios elevados y estamos viendo que cualquier precio vale y que cualquier cosa vale y que nos dicen que han recomprado un 2%, por ejemplo, de las acciones en circulación, realmente sí que han comprado un 2% de esas acciones de circulación, pero la cuestión es cuánto valor intrínseco nosotros hemos pagado para ellas. ¿Cuál es la parte que sucede que nos puede distorsionar un poquito esto en este caso? Pues lo que sucede es, como al quitar ese 2% de acciones hay una mayor escasez de acciones, porque si nosotros sabemos que la liquidez anual de una empresa es X, la que sea, si nosotros eliminamos un 2% de las acciones, que siempre las vas a coger, por lo general en este programa de recompra, las vas a coger de traders, de gente que entre cortoplacista, de toda esta liquidez que está tumulta por ahí en los mercados, pues lo que sucede es que esa liquidez que está tumulta en los mercados se reduce, porque va a haber pues ese 2% menos. Pero claro, si la liquidez de esa empresa era del 40%, pues ahora ya no va a haber un 40%, sino que lo que vamos a tener es un 38%. Pero lo que sucede es que, fijaros que he quitado un 2% del total de las acciones, pero como vamos a decir que un 40% es la liquidez, he quitado más de aproximadamente un 5% de la liquidez. Y esto, cuando lo hacemos un año y otro año y otro año y otro año, lo que estamos haciendo al final es fomentar que esa liquidez de la acción empiece a reducirse, porque las manos fuertes, la gente largoplacista con grandes participaciones, el buy and hold de toda la vida, el dividendero de toda la vida, incluso el value que no es muy rotativo, no suelta esas acciones, no las suelta, las tiene y no las suelta, no las vende. Yo tengo ejemplos de empresas que compré hace 10 años y que ahí las tengo. Entonces, lo que sucede es que esa liquidez cada vez se te empieza a hacer más pequeña. Y esto lo que provoca inevitablemente, y dando exactamente igual lo que suceda con el BPA, con el flujo de caja, con lo que queráis, es una escasez de acciones, y una escasez le corresponde un precio más elevado. Para que haya alguien de esos value o de esos buy and hold que la vean tan cara que se animen a ponerlas en venta y compensen esa liquidez. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Un múltiplo mayor. Es lo que va a mover a todos esos señores a elevarla. Y por lo tanto, lo que estamos generando es una cotización alta y artificial de la empresa, que el día que esa mano que retira acciones, por la razón que sea, desaparezca, va a generar una caída de la cotización. Entonces, este tipo de cosas, cuidado, son muy buenas mientras todo va muy bien, pero cuidado que tienen dos puntos muy negativos. El primero es que estamos favoreciendo al que se va en detrimento del que se queda cuando hacemos estas recompras a precios elevados, y el segundo es que estamos creando una cotización alta y cara de una forma artificial. En el lado contrario, que está cuando hay una gran cantidad de papel en el mercado y la acción está muy barata porque hay muchísimo papel en el mercado, porque la empresa está apestada, por la razón que fuera, con poco dinero tú compras mucho valor intrínseco de la empresa, y lo que va a suceder es, con pocos millones de euros o de dólares, vamos a quitar mucho porcentaje del capital social, que es lo bueno. Y ahí es donde realmente el que se queda es donde realmente sale muy beneficiado. Lo que sucede, como digo, es que para que esto se lleve a cabo necesitamos que la empresa esté apestada y que haya muchísimo papel en el mercado. Es importantísimo que la empresa esté apestada y que haya mucho papel en el mercado, porque de esa forma compraremos muchas acciones con poco dinero. Quitaremos mucho porcentaje de acciones con poco dinero. Caso de las emisiones de acciones, pues es justamente a la inversa, ¿no?
Nosotros, cuando una empresa amplía capital, lo que queremos es que lo haga cuanto más caro mejor. En máximos históricos es como se amplía capital. Porque vamos a meter mucho capital en la empresa y vamos a dar pocos papelitos. Es decir, vamos a engordar mucho la saca, pero vamos a generar pocos trocitos más de pastel y vamos a salir muy beneficiados. Y por lo tanto, por el contrario, las ampliaciones de capital, las más habituales, porque suelen ser cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, cuellísimo, se producen al revés. Por un problema de deuda, por un problema de negocio, y lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, que es emitir. Lo que hacemos es meter no tanto dinero, pero para meter ese tanto dinero, que no es tantísimo, tenemos que dar una cantidad ingente de acciones, generando una pérdida permanente y total para los accionistas que estaban dentro. Y este es el caso que hemos podido ver, que bueno, pues ahora vamos a ver un poquito varios casos de esto que ha sucedido, de cosas bien, cosas mal. Vamos a ver algún ejemplo de cómo las cosas se han hecho mal, obviamente, y al final todo cae por su peso y vemos cómo las cosas pues van a donde tienen que ir, porque no puede ser de otra forma. Y bueno, pues la cuestión de esto pues tampoco es mucho tal, sino comprender este hecho, tenerlo muy presente y cuando vemos este tipo de eventos no saber dónde tenemos que estar. Porque generalmente, como digo, cuando esto realmente es bueno, el momento bueno puede durar 3, 4, 5, incluso 10 años, porque esa empresa está pestada, porque pasa una época mala, porque no era su momento, por el ciclo, por la deuda. No sabemos, pero hay tanto accionista enfadado y hay una gráfica tan fea que no hace que entren los traders, que lo que sucede es que te crea un tiempo enorme en el cual tú puedes ir haciendo eso y al final esto va a resultar en una ganancia terrible para los accionistas. Bueno, estamos aquí en el TradingView y he puesto el ejemplo de esta gráfica que veis de 3M, en el cual, pues bueno, quiero que la veáis para que veáis lo que sucedió cuando dejaron de comprar o redujeron su ritmo. Y bueno, pues 3M es una empresa con un pequeño componente cíclico, porque al final es una industrial y bueno, pues pasan este tipo de cosas. Bien, me he venido aquí a la SEC para que veáis a los flujos de caja, porque es donde mejor vemos las recompras que se hacen, ¿vale? Entonces, pues aquí en este documento de la SEC, pues ya vemos que recompras de acciones, ¿vale? Y las voy a marcar aquí. Estas son las 3 casillas en las cuales se recompran, y fijaros que es el año, esto es lo correspondiente al año 2020, 2021 y 2022. 368 para el 2020, 2199 para el 21 y 1464 para el 2022. Nos vamos a ir un poquito atrás, estos serían los años, como veis aquí, 17, 18, 19, que son los justos anteriores, y fijaros que aquí os lo voy a marcar, ¿vale? Aquí están las recompras que 3M hizo en esos años, ¿vale? 17, 18, 19. ¿Veis? En el 19, 1.400. En el 18, 4.800. Y en el anterior, 2.000. Y ahora nos vamos al 14, 15 y 16. Como veis, vamos a tener 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y en estos años, pues nos volvemos a ir al mismo sitio. Y aquí están las recompras, ¿vale? Fijaros que en el primero de los años, en el 14, fueron casi 6 billions, en el 15, 5,2, en el 16, 3,7. Ahora nos vamos aquí a la gráfica y fijaros lo que pasa, ¿vale? Año 14, muchísimas recompras. Fijaros, se hacen lejos de la media móvil, se hacen a unos precios elevados, superiores a los que la empresa cotiza cuando grabo este vídeo, porque el mínimo de ese año fue 124 y ahora mismo está por debajo de 110. En el año 15, pues fijaros que otra vez se vuelve a hacer todo por encima de la media móvil y se hace un montonazo de dinero. Y en el año 16, que se vuelve a hacer otro montonazo de dinero, pues se vuelve a hacer por encima de la media móvil. En el 17 se sigue haciendo, en el 18 se sigue haciendo y por primera vez en el 18 es cuando ya podríamos decir que estamos en la media móvil, pero fijaros que se están pagando a 185. Y ahora fijaros, el año 19, que es un año complicado, que al final del año tenemos, bueno, pues esta pequeña gráfica chunga que sucedió aquí. Esto es el COVID, ¿no? Pues al final, esta parte del año fue complicada al final del 18, tuvo un arranque complicado 3M en el 19, pero bueno, en el 19, que lo tengo aquí, fijaros que ya se recompran solo 1.400 millones. Fijaros que venimos
de un 18 en el cual se recompran 5 billions y en el 19 solo 1,4. ¿Vale? En el 18 se recompra un montonazo y se aguanta la cotización que está súper inflada, pero en el 19 que ya se recompra menos, fijaros que ya pues tenemos pues una caída en un año que fue terriblemente alcista, y en el 20, que es un año que el Standard & Poor's lo hizo bien, pues como prácticamente no se recompra, y lo tenemos aquí, en el 20 no se recompra nada, en el 21 un poquito más, y en el 22 se está volviendo a recomprar poco. ¿Vale? Pues fijaros que en el 20 que no se recompra nada, pues ni siquiera es capaz de empatar. En el 21 que se recompra un poquito, pero tampoco ninguna gloria, pues lo mismo. Y en el 22 pues un año muy negro que se recompra bastante poco, que es cuando tendrían que estar recomprando. Pues aquí veis el desastre, aquí veis esta gráfica de volumen. Bueno, pues ya veis lo que ha sucedido y lo que nos pasa. Esto es terriblemente curioso porque por lo general la mayor parte, el 80-90% de las empresas hacen esto al revés. Ejemplos tenemos muy claros, pues el ejemplo de Repsol o el ejemplo de Telefónica, de cómo cuando llegó el COVID empiezan a hacer un scrip dividend que bueno, no es una emisión a base de dinero, pero es un problema para el que necesita el dividendo que se queda fuera, porque emites muchas acciones a costa de poco dinero. Y lo que estamos viendo ahora en las dos empresas ahora que se han superado mucho los precios a los que se han emitido las acciones, pues estamos viendo que las empiezan a recomprar. Las recompras de ambas dos que estoy diciendo ahora, pues obedecen a algo que tiene sentido, porque tiene un sentido recomprar acciones porque claramente, bajo mi opinión, que vamos, tampoco es que yo sea aquí el supergurú ni esto es ninguna recomendación, pues ambas empresas están por debajo de lo que sería su valor intrínseco. Pero, y esto sí que está claro, es que lógico es mejor no haber emitido ninguna en esos momentos malos y haber hecho simplemente una suspensión de dividendo o haber pagado el poco dividendo que se hubiese podido sin emitir nada y ahora no tener que recomprar en unos precios más elevados. En el caso de Repsol ha habido recompras muy buenas a precios muy competitivos. En el caso de Telefónica, pues bueno, ha sido peor y ya veremos lo que se hace. En el caso del Banco Santander, pues cuando uno mira para atrás, al final, pues casi uno piensa que no lo ha hecho tan mal, porque hizo un montón de emisiones cuando los precios estaban por encima de 5, hizo una ampliación para el Banco Popular cuando los precios también estaban bastante por encima y ahora se están haciendo fuertes recompras, que ya hay muchas acciones emitidas, pero se están haciendo a unos precios muy, muy atractivos. Con lo cual, pues bueno, pues dentro del descontrol, si se controla el no seguir pagando precios elevados y como estas acciones que acabo de nombrar están un poco apestadas, todo indica que vamos a poder tener pues al menos 2-3 años en los cuales pueden hacer recompras a unos precios muy atractivos y generar, pues ya que han generado bastante destrucción para muchos accionistas de toda la vida, para los buy and hold, para todos los que les han votado y les han apoyado en las juntas de accionistas en momentos duros, pues ya que han generado una pequeña destrucción de valor, pues ahora que consigan generar ese valor recomprando y sacando liquidez del mercado, que falta nos hace. En el caso opuesto, pues diríamos que tenemos a Bayer, que vamos a ver como pues la compra de Monsanto, que fue una operación que a mí no me gustó, como casi ninguna de las operaciones corporativas. Vamos a ver que si bien la compra de Monsanto quizás fuese un pequeño error, vamos a ver las acciones que emitieron, cómo no lo fue tanto y los precios a los que lo hicieron pues no fueron tan desfavorables, bueno, viendo la gráfica que vemos y viendo las cuestiones. Fijaros que Bayer emitió las acciones aquí en el ejercicio 2016 y 2018. Entonces nos venimos y en el ejercicio 2016, que corresponde de aquí a aquí, pues no las pudo emitir a menos de $85, de 85 euros. Y en el otro ejercicio, que si no les recuerdo yo mal, vamos a comprobarlo, es el ejercicio 2018, pues en el año 2018, pues hombre, no creo que fuese justo aquí al final la sobre 60, pero fue entre pues un inicio de 105 y 60, pues vamos a decir que sería una cosa media, y sería también sobre 80. 80 euros nos puede parecer barato si lo comparamos con que las hubiese hecho en este año, pero también tener en cuenta que tanto cuando recompras como cuando emites acciones, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Y para una empresa es muy complicado, pues digamos, emitir en este tiempo, que este pico de aquí, que pueden ser 4 meses, pues porque tiene que prepararlo, tiene que llamar a los inversores, tiene que hacer
pues una serie de cosas y no es tan sencillo hacer estas emisiones de acciones, digamos, en un punto tan adecuado. Es decir, si se hace a precio de media móvil de 200 sesiones, que está muy, bueno, más que bien, pues no está nada mal. O sea, un average de un año, hacer esta operación es estupendo y genial. Y las recompras, pues nos sucede un poquito lo mismo. Nosotros podemos estar atentos y ver que Bayer tiene aquí un soporte sobre 45 o incluso sobre 50 y aprovechar estos momentos de que la acción está por debajo de 50 para tomar una posición muy importante en nuestra cartera, porque nosotros somos pobres. Pero si esto lo quiere hacer un fondo importante con el 10% de su posición, lo quiere hacer Bayer con el 1% de su capital social, va a ser realmente complicado conseguir comprar un 1, un 2 o un 3% del capital social en estos trocitos de aquí abajo. Porque aunque cogiésemos todas las acciones que se están moviendo, pues sí que cogeríamos a eso, pero rápidamente se vería una vela de estas así un poco más alta. Todo el mundo se pondría súper curioso para ver qué es lo que pase y seguramente pues la cotización se giraría y se iría para arriba, con lo cual para una corporación esto es más complicado. Bueno, como veis, hemos visto unos ejemplos y al final, pues a mí me gustaría dejaros pues un par de pequeños trucos para que todo esto, que así contado como un rollo, pues es un poco intangible y al final uno puede decir, pues este me ha metido aquí un buen rollo, pero ¿qué es lo que saco yo en limpio de todo esto? Pues yo creo que los trucos un poquito que hay es que una recompra por encima de PER 20 solamente, excepcionalmente, está justificada. O sea, una recompra por encima de PER 20, la empresa tiene que estar creciendo muy bien, hacerlo muy bien, todo tiene que salir muy bien para que esa recompra esté justificada, porque por mucho que me cuente el CEO de esa empresa. En general es así. Y lógicamente una recompra por debajo de PER 10 es una recompra muy interesante. Es una recompra muy interesante porque estamos consiguiendo, sin más, así tic-tac, un retorno del 10% para los accionistas, que, hombre, sin decir que es el mejor del mundo y es una maravilla, pero está muy bien, porque es un 10% más un BPA que va a crecer un 10%. Es una cuenta que sale muy bien porque cuando una fórmula muy sencilla para calcular el valor intrínseco de una empresa, pues es el porcentaje de aumento del BPA más el dividendo que tiene, y luego lo corregimos un poquito por tipos. Si los tipos están por encima del 3,5 le restamos un poquito, si los tipos están por debajo del 3,5 le sumamos un poquito. Entonces, en este caso, si yo quitara hipotéticamente todo el beneficio con un PER 10, estaría generando un aumento del BPA sin hacer absolutamente nada del 10%. Con algo que crezca ya me iría un 12, un 13, y en este caso he dicho que no voy a dar dividendos, los tipos los doy y tal, pues fijaros que ya estoy cogiendo un 13 respecto de un 10 que estoy pagando, y aparte de todo eso, me estoy ahorrando los impuestos. Con lo cual, el accionista, si la empresa está recomprando sobre PER 10, incluso menos, como es el caso del Banco Santander o de Repsol, aunque sean un poco cíclicas y esto sea discutible, pues la recompra es muy interesante a medio o largo plazo. Si la recompra se hace por encima de PER 20, como es el caso, pues estas 3M que hemos visto en esos momentos picudos, pues ya vemos que necesitamos 6 billions para recomprar no demasiadas acciones que ahora casi valen la mitad. Es decir, aquellos 6 billions, si los hubiésemos metido en letras, aunque las letras hayan estado en negativo, lo hubiésemos tenido estos 4 años en letras perdiendo de dinero, ahora hubiésemos recomprado más del doble de las acciones que recompramos en aquel entonces. Con lo cual, pues este tipo de recompras, y este es un ejemplo que, lo podemos ver en una infinidad increíble de empresas que habitualmente recompran, pues llámese Disney, llámese la que queráis. Si esperamos estos momentos para recomprar, lógicamente con el mismo dinero de los accionistas vamos a conseguir recomprar mucho más. Durante el camino vamos a tener un balance más sólido, un ROE peor, no es lo que quieren los analistas, no es lo que quiere la banca de inversión, no es lo que quiere el trader, que lo que quieren es que haya movimiento, pero es algo que tiene muy buen retorno sobre los accionistas. Nosotros, pues a verlas venir, y no me gustan las directivas que recompran por encima de PER 20. Por lo general me pone nervioso. Prefiero que paguen un dividendo extraordinario, como hizo T. Rowe Price, y yo con ese dinero, después de pagar impuestos, si me estás haciendo una recompra PER 20, pues le quito el 20% de impuestos, pues me quedaría que con comprar a PER 16
estoy igual. Y generalmente aguantando un poquito el dinero, no es complicado encontrar algo normal sobre PER 10-14 y algo extraordinario sobre PER 16-20. Con lo cual, pues aguanto un poquito ese dinero y logro recomprar una buena acción a un precio muy bueno, o compro un negocio que es un poquito peor, pero por lo general me van a pagar unos dividendos mucho más elevados. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Pegarle ahí un super like para que suba para arriba en las listas. Espero que os suscribáis, que activéis las campanitas. Y bueno, pues esto es lo que hemos tenido hoy. Un vídeo pues diferente. Y nada, pues lo dicho, espero que cobréis muchos dividendos, que el mes vaya yendo poco a poco y el año también pues más o menos se vaya yendo. Este año es duro en dividendos, así que cuidaros mucho, cobrar muchos dividendos y nos vemos en el próximo vídeo.